Entonces, venimos a exponer, ahorita mi nombre es Camilo Zamora, vamos a exponer acerca de lo que es el CADBO integrado con el mapa mental, acerca de lo que eran las conferencias de de la economía azul y el desarrollo sostenible. Entonces, para iniciar vamos a ver lo que era o lo que es más que todo la realidad o el punto donde nos encontramos en este momento. Identificamos los actores, los propietarios, el medio ambiente y los clientes. ¿Quiénes detectamos como actores? Los actores en nuestro caso dijimos que serían los productores, la gente del común, el gobierno y las empresas. ¿Cuál es el fin de los productores? Es conseguir la óptima explotación de los recursos, más productividad por el menor costo. La gente del común pretende obtener más recursos económicos sin gastar demasiado. El gobierno, su función general es siempre la capacidad de hacer leyes, producir nuevas leyes para limitar las empresas o en general todo lo que tenga que ver con recursos. Las empresas buscan siempre crecer desmesuradamente sin pensar en los daños generados al medio ambiente. Cuanto al medio ambiente o al ambiente del problema, el entorno, identificamos el ecosistema, el mercado, el ambiente geopolítico y los gremios industriales. El ecosistema siempre está tratando de mantener un equilibrio ecológico. Es un equilibrio en el que pretende salvarse a sí mismo del funcionamiento de todas las empresas y la contaminación humana, pero pues como vemos el ecosistema no se renueva tan rápidamente. El mercado busca afianzar las relaciones de clientes-vendedores, cada vez más tratando de conseguir la mayor ganancia para menos personas. En el ambiente geopolítico, incrementar su participación económica en el extranjero. Cada país busca su propio beneficio. Gremios industriales. Mejorar su estandarización de procesos para maximizar la producción. En cuanto a los propietarios, determinamos que iban a ser los productores, las empresas y el gobierno. Su idea central es propiciar el desarrollo de las partes interesadas. Cada uno busca el bienestar del otro, pero no del común. Los productores generalmente buscan la óptima explotación de los recursos, más productividad a menor costo, lo que habíamos dicho anteriormente, al igual que el gobierno, igual las leyes, y las empresas siguen buscando crecer desmesuradamente. Por último, encontramos a los clientes que determinamos como compradores, generaciones futuras y las ciudades. Pusimos generaciones futuras porque creemos que todo lo que tenga que ver con el ecosistema los afecta. Entonces también hacen parte de los que reciben, que determinamos como clientes. La vista común sería mejorar la calidad de vida en términos materiales, solo piensan en cada individual. Adquirir recursos económicos sería para los compradores, para poder mantener sus actividades de mercado, mantener la estabilidad económica individual, sería las generaciones futuras, pensando en la tecnología o simplemente en el dinero. Y en las ciudades, brindar vivienda y recursos alimenticios. La idea central de todo, de la vista actual o la realidad, sería procurar el beneficio individual o personal sin pensar nunca en lo que tiene que ver con los efectos del medio ambiente y los daños que estamos ocasionando. Conectamos entonces ahora a un proceso de transformación. Entonces decimos, por ejemplo, los productores siempre están buscando una óptima explotación de los recursos, más productividad, menor costo. ¿Qué le conlleva esto? Tenemos, por ejemplo, que va a partir un productor y va a tener una estrategia. Su estrategia, por ejemplo, será producir más, ganar mucho más, ser líderes de mercado y mejorar los procesos para aumentar la producción. En cuanto al ambiente geopolítico, los países tienen como conexión dentro de esta transformación el hacer acuerdos con empresas vecinas. Y pues esto se forma como en una especie de ciclo, lo que me va dando, por ejemplo, que hacen acuerdos con empresas vecinas, realizan investigaciones, recomendaciones entre empresas, se generan conflictos por la competencia por los pocos recursos que quedan y, necesitan buscar nuevas formas de abastecer recursos debido a que como estamos agotando todos los recursos actuales, entonces necesitan una entidad que capacite, que controle. Entonces tenemos aquí lo que vemos un problema de
de terreno común. Esto lo hablarán mis compañeros. Bueno, continuando con lo que dijo nuestro compañero Camilo, yo les voy a hablar sobre lo que son los clientes. Entonces, lo que son los clientes viene a ser lo que son las ciudades, que siempre lo que busca es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, para eso, las ciudades lo que hacen son brindar viviendas y recursos de alimentación. También con esto se necesita lo que son para conservar las generaciones futuras, que es la que va a seguir con el progreso de la humanidad. Para esto se necesita mantener siempre una estabilidad económica individual. Y con esto necesitamos compradores, que siempre vamos a necesitar adquirir recursos económicos para mantener sus actividades en el mercado. Entonces a esto volvemos al punto en el que dijo Zamora, de que todo el tiempo lo que necesita la empresa para tener sus actividades en el mercado es producir. Y con el paso del tiempo hay mayor población, entonces cada vez se necesita producir más. Listo. Pero esta producción en exceso que está provocando las empresas, hace que cada vez necesiten más recursos. Y lo que está generando es un agotamiento. Entonces, es lo que viene acá. Genera lo que más se pueda pues producir ganancias sin importar cualquier factor. Entonces acá es donde ya muestra síntomas de agotamiento de la materia prima y recursos fundamentales para la producción. Llega un punto en que llega a un punto mínimo, que es donde ya no, la materia prima ya no alcanza, ya no hay para todos, y se conoce como punto crítico. Entonces para esto siempre se necesita objetivos, que es tratar de mejorar estos síntomas de agotamiento, produciendo eficientemente y haciendo convenios para no ocasionar conflictos. En alguna de estas están como son las investigaciones de nuevas formas eh, de energía para abastecer los procesos y entre otras. Bueno, como hemos dicho antes, cuando se llega a un punto crítico se genera conflicto y siempre necesitamos la búsqueda de un tercero para poder mejorar lo que está ocasionando este conflicto. Entonces, dentro de estas se generan conflictos por los pocos recursos que quedan. Siempre nos vamos a necesitar encontrar formas diferentes de abastecer los procesos. Es una entidad que capacite, que ese vendría a ser el tercero, a las empresas sobre el correcto uso de los recursos y demás, y además que revise la cantidad de recursos que son necesarios para distintos usos. Para eso necesitamos también aprovechar el 100% los recursos que quedan sin desperdicio, investigar nuestras maneras de abastecer sus productos y hacer acuerdos de empresas vecinas. Algo importante pues de que hemos venido aprendiendo es que muchas veces las empresas tienen desechos y estos desechos simplemente se están dejando sin obtener otros recursos, sin obtener otra forma de transformación a este desecho que se está haciendo. Entonces hay otras empresas o generar otras empresas que puedan actuar sobre estos desechos. Entonces un desecho puede funcionar, un desecho de una empresa puede funcionar como materia prima de otro y con esto recuperamos mucho de lo que se está desperdiciando hoy en día, pues en la actualidad. Dentro de esto, pues para mejorar un poco lo que es el ecosistema y todo eso, y el gasto que se está incrementando diariamente, es a colocar límites de utilización de recursos a las empresas. Y esto lleva a subir los precios de los recursos no renovables para disminuir el consumo. Con esto el objetivo principal, que es donde llegan todas las líneas, que se refiere a el planeta para que dure mucho más. Porque si esto no pasa, entonces ya vamos a tener que las personas van a tener una baja calidad de vida porque no van a tener todos los recursos necesarios para su supervivencia. Igual tampoco va a haber una producción y todo va a colapsar. Entonces ese punto es en el que no queremos llegar. Y para eso necesitamos de todas propuestas y necesitamos de diferentes actividades que mejoren cada vez lo que es eso y alarguen más lo que es la vida del planeta. Bueno, también tenemos de que pues uno de los ideales que tenemos de esta es, por ejemplo, inventar nuevas formas ecológicas y renovables que pues mejoren todos los procesos y ayuden a las empresas a no producir
a no hacer lo que están haciendo, la contaminación, ¿cierto? Y, y pues también lo que decía también mi amigo Camilo es de que las políticas ayudan mucho. Entonces, si nosotros tenemos ayuda del gobierno que haga que estas empresas se concienticen y produzcan eficientemente, no necesariamente tienen que producir menos, sino que produzcan eficientemente, que todo toda la materia prima que estén haciendo, que la utilicen. Y si no, pues entonces que la vendan. Y ahí con esto no generar tantos desechos al medio ambiente como es lo que está pasando ahora. Con esto hacemos de que no haya caos, el caos mundial, que es el punto en el que estamos yendo todo el mundo. Continuaré hablando ahora sobre los factores de Catboy de actores y medio ambiente. Primero hablaré de actores. Se debe tener en cuenta que los actores dentro del esquema o el diagrama de análisis organizacional Catboy considera como actores a los agentes que justamente tienen fuerte injerencia en el quehacer de la labor que se está teniendo en cuenta o de la actividad que se está teniendo en cuenta. En este caso, la actividad que estamos teniendo en cuenta es aquella del uso de la energía eficientemente posteriormente, puesto que ahora no se está haciendo de esta forma, y los impactos ambientales que el uso de energías actuales y materias primas tienen en el medio ambiente. Ahora, dentro de los actores identificamos principalmente o inicialmente a los productores. Por productores podemos entender a aquellos agentes dentro de una cadena de abastecimiento o una cadena dentro de la economía de mercado que fabrican productos materiales. No nos vamos a referir tanto a servicios sino a bienes materiales que para elaborarlos necesitan consumir grandes cantidades de energía y de recursos naturales en forma de materia prima. Identificamos que los productores inicialmente solo les interesa obtener grandes cantidades de sus insumos para producir grandes cantidades de sus bienes que terminan vendiendo, y estos al ser vendidos les presentan sus ingresos. El problema que se encuentra en esta situación es que no se considera el factor ambiental en una medida coherente y significativa. Podemos ver que hoy en día en los países más desarrollados, debido a una legislación ya más evolucionada con respecto al medio ambiente, se tienen más en cuenta esos factores, pero en la gran mayoría del mundo no es así. Es necesaria una óptima explotación de los recursos, más productividad y menor costo. Pero esta óptima explotación no hace referencia al factor medioambiental, sino al económico. Sacar lo más que se pueda de las poblaciones, de los territorios vírgenes, etc., sin importar el impacto ambiental, puesto que aún no se considera holísticamente la sinergia que pueden generar esas diferentes consecuencias en el medio ambiente, que pueden ser al final de cuentas devueltas con un efecto boomerang a los productores y el resto de la sociedad. Otros sectores muy importantes son la gente del común. Podemos ver en el último informe de la IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, que más del 25% y hasta la mitad de los gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera son causados por acciones cotidianas, no por grandes industrias, no por grandes fábricas de carbón, generadores de energía a partir de carbón, no. La gran cantidad de emisiones, la mayoría de las emisiones de efecto invernadero hoy en día son causadas por acciones cotidianas, transporte, uso de energía en casas que termina pues que se debe a o sea, que viene de otras fuentes de energía como pueden ser hidroeléctricas, puede ser geotérmicas, nucleares, de plantas de carbón, petróleo, etcétera. Todo ese tipo de actividades son las que generan una gran cantidad de emisiones. Y esto se ve reflejado en la mentalidad que tiene la gente en común de obtener más recursos económicos sin gastar demasiado. Como no desean gastar demasiado, pueden incluso adoptar una mentalidad de economía verde, como lo plantea Gunther Pauli. Pero hay que tener en cuenta que su definición de economía verde hace referencia a justamente soluciones bastante fuera del alcance de la gente del común. Él plantea que la economía verde solo es
puede ser alcanzada por los agentes más ricos, por ejemplo, y que no está al alcance de todos. Y eso es un problema, porque incluso si esta gente del común desean obtener más recursos económicos sin gastar demasiado, pues no van a poder ser tan del común. Solo algunos pocos adoptar una real economía azul que les permita acceder a buena calidad de vida, a buenos servicios, a buenos productos, pero que asimismo no afecten negativamente al medio ambiente. Entonces ahí está el dilema para la gente del común actualmente. Evidentemente están entre una economía definitivamente no azul, o sea, una verde más o menos, algunos nichos, algunos estratos de la sociedad, y entre una economía que no considera el medio ambiente en la actualidad. Por otro lado, si hablamos del gobierno como un actor, ya no es aquel que tiene poder de, de control, de obligaciones para con los demás actores, no es aquel ente regulador. Cuando el gobierno es considerado como un actor, se debe considerar como un gobierno como un ente legislador, cuando la parte ejecutiva tiene el poder de legislar que se le da en diferentes constituciones de diferentes países, mediante decretos, resoluciones, etc. En este momento el gobierno es un actor y su pasividad o actividad con respecto a las problemáticas medioambientales van a definir su rol en este momento de la historia, antes de una posible transformación. Un gobierno activo, por ejemplo, pueden ser los gobiernos de OASIS, que es la organización de islas que están pues a un bajo nivel del mar, ya que estos gobiernos activamente están promoviendo acciones y eventos y discursos a nivel internacional que promuevan una mejoría en las condiciones del medio ambiente, una mejoría en las prácticas contaminantes actualmente para con el medio ambiente, puesto que se ven directamente afectados. Es necesario que los demás gobiernos del mundo adopten una actividad, una postura activa con respecto a esto. Es deprimente como muchos congresos pasan alrededor del mundo, muchos foros, muchas cumbres del medio ambiente, y que muchos representantes van y al volver a sus países poco es lo que hacen. Y poco es lo que se manifiesta también en la sociedad civil. Entonces los gobiernos deben legislar para como actores conseguir buenos resultados en cuanto a normativas, que después el gobierno ya terminaría actuando no como actor, sino como propietario, al usar la legislación previamente creada para multar, obligar y incentivar a que los actores, a los demás actores en este asunto, tomen medidas drásticas para mejorar la situación ambiental que actualmente enfrenta el mundo y que podrán afrontar las generaciones futuras. Por otro lado, las empresas, no solamente de productores, sino aquellas que son intermedias dentro de una cadena productiva, y aquellas que simplemente representan, puede ser ONGs, pueden ser diferentes grupos organizacionales, tienen todos estos una labor, un deber moral de mejorar su cultura y de mejorar la forma y las metodologías mediante las cuales desarrollan sus actividades cotidianas, puesto que es cierto que las acciones que éstas toman pueden afectar positiva o negativamente el medio ambiente, pero más que ver las acciones que tienen es su pensamiento, puesto que su actuar depende de su pensamiento, y si tratan de mejorar las actuales condiciones usando la misma metodología y el mismo pensamiento antiguo de otrora que se usaba previamente y que ha traído tantas consecuencias negativas para el globo, pues muy posiblemente no se logren fuertes mejorías. Por ende, es necesario que mediante las empresas, o sea, la conglomeración de personas dentro de organizaciones con fines específicos, se cambie la mentalidad, para que de esta forma la sociedad en general, se crea un efecto multiplicador de pensamiento que cambie la forma de concebir los deseos, las necesidades y la forma de consumir de las personas, para que de esta forma
se adopten acciones mucho más amigables con el medio ambiente. De esta forma concluimos de manera resumida nuestro análisis sobre los actores dentro del CAT-UE. Continuaremos ahora con el medio ambiente o entorno o obstáculos del entorno, que puede ser definido de cualquiera de estas formas de acuerdo a la fuente de CAT-UE que utilicemos. El medio ambiente, justo con sus restricciones, abarca en primer lugar el ecosistema natural. Por otro lado, el mercado, el ambiente geopolítico y gremios industriales, puesto que tienen alta injerencia en este aspecto. En cuanto al ecosistema, podemos establecer que el ecosistema natural desea mantener el equilibrio ecológico. El ecosistema natural podemos entenderlo como los hábitats naturales, vírgenes y ya previamente alterados, que de cierta u otra forma representan el baluarte de la naturaleza ante las acciones humanas. El medio ambiente sigue, o el ecosistema sigue presentándonos y dándonos materias primas y recursos naturales que hacen posible no solamente las acciones productivas de la humanidad, sino su vida y la vida de los demás entes de esta naturaleza. Y por ende, pues su visión es de mantener el equilibrio ecológico. Y es una parte de lo que llamamos entorno, que es sumamente importante, puesto que es la que permite que todo lo demás fluya y continúe. Entonces, aunque se vea como un pequeño vértice dentro de este diagrama, se debe considerar como realmente la base, sobre la cual todo lo demás está fundado por leyes físicas, etc. Y tiene un valor incomparable. Continuando con el otro agente dentro del medio ambiente o entorno, vemos el mercado. El mercado es lo que hoy en día dentro de esta sociedad altamente occidentalizada, neoliberalizada en gran medida y capitalista, rige las acciones humanas, rige las disposiciones humanas a pequeña y gran escala, ya en orden de individuos, familias, sociedades o naciones enteras. El mercado entonces determina qué tanto se necesita de un bien en cierta parte del globo, qué tanto ya no se necesita, cómo se van a regular las medidas para llevar ciertos productos requeridos a ciertas partes del globo, si se evidencia una situación de riesgo o una catástrofe, cómo se van a cambiar los precios de estos bienes necesitados, por ejemplo. Entonces, el mercado es un agente complejo que termina determinando en gran medida cómo se rige la economía y cómo se rige el intercambio de bienes dentro de esta gran sociedad cosmopolita. El mercado lo que desea es afianzar las relaciones clientes-vendedores. Desea mantener este equilibrio en cierta forma. El problema del mercado actual es que es un mercado no solamente altamente competitivo, sino poco constructivo. Y ahí está el problema. La competencia sana es perfectamente viable, a nuestro parecer. El problema es cuando esta competencia se vuelve tan agresiva que no permite la sobrevivencia de todos los agentes, no permite ni siquiera las mínimas condiciones dignas de vida y de sostenimiento para los agentes presentes. Es aquí cuando vemos, por ejemplo, que en las condiciones dadas por el mercado actual, muchas poblaciones se encuentran completamente desamparadas. Encontramos que no tienen las condiciones dignas de vida ni siquiera los recursos naturales que podrían acceder a su región, puesto que son usurpados por otras partes del globo u otras comunidades u otros agentes dentro del sector productivo. Entonces, este es un dilema que el mercado debe tratar de solucionar y debe hacer que se rija por condiciones un poco más humanas, si se puede usar el término, y un poco más equitativas. Hablando ahora del ambiente geopolítico, vemos que actualmente el ideal que representamos como el ideal de diferentes países a lo largo del globo es incrementar la participación económica del país en el extranjero. Esto, en pocas palabras, se refiere a apertura económica.
neoliberalismo. Y, y pues en sí esto en sí mismo, en principio, no trae grandes problemas. El problema es cuando optamos por abrir nuestros mercados, ingresar más grandes cantidades de productos y exportar grandes cantidades de productos sin previamente haber solucionado los problemas medioambientales o tenerlo en cuenta en las consecuencias medioambientales cuando ideamos diferentes tratados de libre comercio o tratados internacionales en general que aumenten nuestra participación económica en el extranjero. Además de esta deseo, por así decirlo, o mentalidad que se expresa mediante el ambiente geopolítico, vemos también que en la actualidad hay gran pasividad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente no es que haya pasividad. El problema es que, dadas las actuales condiciones y consecuencias que puede acarrear el cambio climático y el calentamiento global por causas antropogénicas, toda esta gran cantidad de actividades, acciones y propuestas, proyectos y programas que se están desarrollando para mejorarlo se quedan cortas. Es necesario aumentar la cantidad de esfuerzos que se utilizan para mejorar esta condición y esta situación. Y por ende, hay pasividad y esto debe cambiar. Debe aumentarse la actividad en el ambiente geopolítico, puesto que los problemas son globales y de tal forma debe enfrentarse, estableciendo políticas globales que sean adaptables a cada situación local, pero con un fin global, en conjunto y en común, puesto que las acciones que en un lado se establezcan afectarán de una u otra forma a los demás sitios del globo. Finalmente, en cuanto a los gremios industriales, que en este caso también representan ser un gran factor en cuanto a los obstáculos que presentan como entorno, a las restricciones de entorno que representan, esos gremios lo que desean es mejorar su estandarización de procesos para maximizar la producción. Al ellos creer esto, desean estandarizar y de esta forma optimizar la forma como desarrollan su actividad económica. El problema de esto es que, de nuevo, hace solamente énfasis al factor económico, al factor productivo en términos laborales, más no tiene en cuenta en gran medida el, la, el respeto al medio ambiente. Y ahí el problema, puesto que, puesto que es necesario tener en cuenta este factor debido a los graves acontecimientos que pueden suceder si esto, si esto continúa de la forma se ha dado en las últimas décadas y los últimos siglos, desde la revolución industrial. Entonces, el problema no es estandarizar, o sea, el problema efectivamente es positivo estandarizar, pero no estandarizar en lo malo, se debe estandarizar en lo bueno. Y por ende, se deben adoptar medidas que justamente a eso tiendan. De esta forma, concluimos la explicación de la situación inicial, que todo gira en torno a un Weltanschauung, o sea, un worldview o perspectiva global de estos agentes, que se puede expresar en la siguiente frase: procurar el beneficio individual y o personal, además, en términos económicos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la problemática, acerca de la sostenibilidad con respecto al medio ambiente y los recursos naturales. Nos encontramos en que el deseo que esperamos y lo que pretendemos mejorar es que el planeta en sí dure más de lo que se tiene esperado con los estudios para poder aprovechar los recursos naturales y no lo que es no tener en cuenta lo que es la depredación que se ha dado en todos estos años de la industrialización. Con respecto a esto, pues se han dado muchos problemas, porque pues si seguimos así no vamos a alcanzar a obtener los suficientes recursos para poder mantener el planeta. Con ese fin, necesitamos convencer a todas las personas que deben tomar acciones para colaborar al planeta. Necesitamos llegar a las personas, necesitamos crear campañas y sensibilizar a la sociedad para que en sí se tome el papel de poder, de, de tener esa responsabilidad para poder cuidar el medio ambiente.
Bueno, con respecto a eso, sabemos que los índices de contaminación sea pues por el CO2, la contaminación sea por el gran daño que se le ha hecho a la capa de ozono y por tanto se han dado muchos protocolos como lo fue el protocolo de Kioto para que se dio entre las potencias para disminuir la cantidad de CO2. Con respecto a eso, pensamos que pues, es importante dar unas limitaciones acerca de la utilización de recursos naturales para las grandes empresas y de aquí viene nuestro mapa mental, en donde pues encontramos, hay un choque entre el capitalismo, donde pues cada una de las empresas pretende crecer, quiere ampliar sus dominios, quiere generar más riqueza. Entonces, pues por esta razón, muchas personas van a pensar, ¿por qué voy a dejar de utilizar mis recursos sabiendo que si, que bueno, le ayuda al medio ambiente, pero yo estoy perdiendo dinero y pues eso no me conviene? Entonces, ya como lo ha dicho Iván, son conveniencias personales. Entonces, el gran problema que encontramos acá es que no hay en sí una sensibilización acerca del bien colectivo, sino el bien individual. Bueno, como ya lo había venido diciendo, pues los sectores industriales pretenden expandir sus dominios, crecer económicamente. Para eso, pues su estructura operacional lo obliga a consumir grandes cantidades de materias primas y recursos naturales, lo que se ha dado pues con la deforestación y lo que es la contaminación de los pozos de agua. Para esto, pues ellos deben conseguir los recursos naturales que les permitan satisfacer esa gran demanda que hace parte de su creación de riqueza, de bienes y servicios. Eh, Lastimosamente, pues ellos siguen esta misma actividad y pues siguen contaminando muchísimo más, siguen gastando en grandes cantidades y en grandes proporciones los recursos naturales que son tan escasos, pero pues en sí ellos ya como el gobierno ha aplicado sanciones para aquellas empresas que no estén de acuerdo o que no quieran aceptar dichos protocolos o dichas leyes en sí, ellos aplican y planean soluciones, pero para el corto plazo, solamente como para salir en sí del problema, pero no solucionan el problema de raíz. Bueno, con respecto a eso, pues los recursos no son ilimitados. Ya, por ejemplo, lo que son las fuentes de energía, lo que fue el petróleo, ya se estima que el petróleo se está acabando. Ya lo que se está pensando es acerca de la reingeniería, cómo vamos a solucionar este problema. Se piensa que pues la fuente de energía número uno pues va a ser con respecto a la luz solar. Para esto pues se pretende buscar unas alternativas acerca del consumo de energía, pero como pues ya le hemos venido diciendo, esto es un bien individual y no colectivo, entonces la mayoría de empresas solamente piensan en crecer para pues ampliar sus dominios y crear mayor riqueza. Con respecto a eso, pues bueno, se cambian los enfoques de uso y reuso de materias primas, pero se sigue en el mismo sistema consumista, perdón. Se trata de diversificar fuentes de energía y tipos de materia prima para aumentar los precios por la creciente demanda de los diversos actores. Esto conlleva que los recursos, pues, a medida que se van utilizando en mayor volumen y en mayor proporción, cada vez van siendo más escasos y pues, por efecto de la oferta y la demanda, sus precios se van elevando mucho más. Los gobiernos y la comunidad internacional toman acción y pues implementan medidas de abstinencia para que las personas dejen de consumir en mayor medida estos recursos para en sí baje el precio y hacer, y no hacer daño al medio ambiente. Eh, pero pues a medida que aumenta el consumo, los recursos se van acabando, entonces cada vez va a ser más difícil, ¿no? Acceder a lo que es el agua, acceder a la energía, obtener, poder llegar al transporte. Entonces el costo promedio de vida va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más alto. Por lo tanto, pues la calidad promedio de vida disminuye. Por lo tanto, el desarrollo humano pues se ve implicado en este efecto. Por lo tanto, se evidencia grandes manifestaciones populares exigiendo las garantías del bienestar social,
las personas no van a estar de acuerdo con respecto a las medidas que toma el gobierno para, pues en sí, disminuir su calidad de vida solamente para mejorar la economía, de lo cual pues se va a presentar gran adversidad por el cambio y la mentalidad que impulsa esta reforma, de lo cual pues, pues la humanidad va a entrar en conflicto y pues se va a generar en sí como pues la guerra, ya por la obtención de recursos naturales, que en este caso sería el agua. Para eso pues los gobiernos van a aplicar nuevas políticas que sean en pro del medio ambiente con el fin de evitar pues esta tragedia que se viene ya en sí diciendo. Por otro lado, como se pretende la estabilidad pues, de los recursos naturales, los recursos escasos, llegamos a que pues se van a apoyar y se van a promover nuevas formas de crear nuevos cultivos o encontrar nuevas formas de optimizar la creación de productos de primera clase, pues que sean de mayor utilidad. Por lo tanto, pues debido al aumento excesivo de la población, se debe producir mayor cantidad de alimento. Esto llevará pues que haya un mayor aporte de los fondos para el aprovechamiento de la población del área alimentaria, por lo cual se aumentará la cantidad de extracción de alimentos y en sí el combustible fósil, pues lo que es el petróleo, se irá agotando para poder suplir la gran demanda de lo que es el crecimiento demográfico. ¿Esto que nos conlleva? Esto nos conllevaría a que pues que se genere un mayor interés en todas las áreas profesionales, por lo cual se implementarán pues políticas mundiales sobre crecimiento poblacional y lo cual a partir de lo que es el interés de todas las áreas profesionales se generarán planes de financiación para los proyectos en los cuales pues se dará mayor preferencia acerca pues, de los proyectos que tengan que ver con la reutilización de recursos naturales y la sostenibilidad. Eh, Siguiendo esta idea, pues devolviéndonos un poquito debido a lo que es el crecimiento demográfico, encontramos pues que como aumenta la población disminuye la cantidad de recursos, por lo tanto pues disminuye la alimentación y lo que es las fuentes vitales, como es el agua. Eso es una problemática que se viene dando debido pues en sí, como ya lo había dicho, a la escasez del agua. Por lo tanto, pues encontramos una crisis en África, por lo que se viene dando de la depredación de las multinacionales y de las empresas que compran o que poseen áreas muy grandes en África y en sí afectan a la población, de lo cual pues crea mayor hambruna y si no hay cierto cuidado para cuidar el medio ambiente, sino para enriquecer. Por eso pues se debe conservar el agua, tenemos que ir pensando en cómo vamos a arreglar esto, en cómo vamos a disminuir la cantidad de agua consumida en las casas, por lo tanto pues vamos a mejorar los tratamientos acerca de la utilización del agua, cómo lo podemos reutilizar, buscar maneras que sean más económicas acerca pues de lo que es la utilización para los alimentos, para lo que es eh, eh, para nuestro uso personal, lo que es la higiene, para lo que son la producción de alimentos, etcétera. Y bueno, y aquí ya llegamos a la parte, a nuestra visión de toda esta problemática. Listo, ya casi para terminar, pues vamos a ver la situación actual, que la situación final que vamos a representar después de realizar este tipo de transformaciones vistas por el mapa mental y por los distintos arquetipos que mis compañeros han expuesto anteriormente. Entonces, aquí vemos que hacer económicamente factible la conversión de agua salada en dulce nos genera un camino para poder hablar sobre el último Catway, en el cual su idea principal, como se puede observar, es desarrollarse sosteniblemente de acuerdo a los principios de la economía azul en los ámbitos local y global. Si recordamos la exposición de economía azul, la idea general o la idea principal
de este concepto es básicamente no tratar de corregir los errores ambientales que se han cometido, sino por el contrario, evitarlos totalmente. Por ejemplo, la persona que estaba a cargo de esta exposición, de esta conferencia, nos habló sobre distintas maneras de de prevenir todos los posibles daños que pueden ocurrir en el planeta acerca del medio ambiente. Él nos habló acerca de personas que toman la iniciativa para no corregir errores en el futuro, sino que estos errores nunca existan. Por ejemplo, algo tan prioritario como es la alimentación de los seres humanos, que últimamente hemos visto que se ha vuelto muy artificial con muchos contenidos químicos. Él dijo que una opción muy viable era eliminar esto, y por ende es que dijo que una buena iniciativa para este desarrollo, por así decirlo, o para este tipo de nueva cultura, es imponer a las futuras generaciones, a los niños del futuro, que ellos mismos desarrollen su propio alimento, que vuelvan, como por así decirlo, a retomar las raíces del campo, a interesarse por el cultivo, por la siembra y por todo este tipo de actividades. Igualmente, pues en la conferencia se pudo observar de que tenemos los seres humanos en la actualidad lujos innecesarios, y que estos lujos fácilmente pueden ser reemplazables por objetos biodegradables que puedan ser óptimos para el medio ambiente y muy agradables para este. Por ejemplo, él explicó las propiedades que tienen algunas plantas, propiedades como el bambú, por ejemplo, que tiene gran resistencia y que pues actualmente en algunos países han decidido, en vez de utilizar concreto, cemento y piedras para la construcción de algunas edificaciones, utilizan el bambú, que es pues muy amigable con el medio ambiente y que es de fácil acceso, es muy biodegradable y pues es un poquito más económico que tener miles de trabajadores tratando de escarbar y de conseguir los materiales o los minerales para hacer el cemento y el concreto y todo esto. Entonces, pues aquí ya teniendo esta iniciativa, vamos a explicarles cómo queda la situación final, pues que nosotros coincidimos al final. Entonces, por ejemplo, en los actores vemos los productores. Los productores buscan materias primas mediante procesos poco destructivos e instructivos con el medio ambiente, que garanticen o que coincidan la región impactada sin disminuir la cantidad de la población que lo beneficia por bienes y servicios. Que esto es muy parecido a lo que dijo la persona conferencista de la economía azul. Es tratar de buscar nuevas alternativas que sean agradables con el medio ambiente. Luego, la gente del común, buscar soluciones locales a problemas globales. Pues tenemos un poco la cultura como muy arraigada a decir que si mi vecino no lo hace, entonces yo tampoco lo hago, y hay que dejar esa idea a un lado. Es necesario que las personas ya empiecen a ser, por así decirlo, autómatas y empiecen a tomar decisiones de alta prioridad. Por ejemplo, sería muy chévere que las personas de aquí en el futuro le enseñaran a las generaciones siguientes lo importante que es economizar algunos elementos, algunos materiales, que ellos mismos generen una cultura incentivada en crear, en generar alimento de manera agradable con el medio ambiente y cosas por el estilo, una cultura un poco más verde, por así decirlo, pero empezar a hacerlo de verdad, con pequeñas soluciones que son como, no sé, que en cada pequeña casa o que en cada sitio verde haya como una pequeña plantación de alimentos, no sé, pues es difícil ver aquí en la ciudad de Cali ya que, por ejemplo, los árboles de mango que había en los años 1960, 1970 existan. Y sería muy chévere, pues, que, no sé, que las personas tomaran como la iniciativa de volver a una Cali verde, trayendo como consecuencia una Colombia verde, una América verde, un planeta verde. Volver todo un poquito más verde, un poquito más, por así decirlo, amigable, retomar todo lo que se ha perdido en el año 2000 para adelante, la destrucción de todo lo de la industrialización. Sería muy chévere retomar todos los cultivos que han sido destrozados o que han desaparecido por la contaminación de los últimos años. Ahora pues vamos a hablarles sobre el gobierno, que es legislar de manera coherente
para garantizar el orden y las garantías jurídicas que hayan en pro al desarrollo sostenible del país y la región. Pues sabemos muy claro que esto en Colombia es un poco corrupto, por así decirlo, las cosas, y pues que las personas que tienen el poder actualmente, digamos que benefician o le dan prioridad a sus amigos cercanos. Sería muy chévere que existiera un gobierno el cual fuera equitativo para todas las personas y que aplicara las leyes de manera correcta, que todas las personas o que todas las entidades que no realizan bien sus acciones fueran legalmente castigadas, para que así empezara como a haber un pequeño cambio que radicará a un Colombia y a una América y a un mundo mucho mejor. Y por último, pues tenemos las empresas, que estas buscan de manera económicamente rentable y responsables trabajar con el medio ambiente para generar una supervid económica y moral. Es necesario que las empresas, como las personas que ya habíamos dicho, inculquen o motiven a una cultura más verde, una cultura empresarial amigable con el medio ambiente, pues para que el planeta no se vaya destruyendo. Si bien sabemos las empresas necesitan algunos recursos, no es necesario que destrocen y que arañen y muerdan por estos recursos. Se puede dar como no sé, una pequeña legalización, un pequeño convenio entre las empresas para no terminar con la escasez, para no terminar en la escasez total de los recursos. Listo, pues ahora vamos a hablar sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, que es emprender medidas de control para la emisión de gases y estimular el control de estas emisiones de gases y la realización de procesos de oxigenación que aceleren el proceso de recuperación de la tierra. Pues como lo dijimos con los actores de la gente común, pues sería muy chévere volver a inculcar una cultura verde y sería muy chévere poder, digámoslo así, rehabilitar todo el ecosistema que se ha destruido en los últimos años por las industrias. Y es una idea muy chévere, ya que con esto podemos recuperar y darle más vida al planeta, pues porque ya se han visto los efectos que ha generado últimamente todo este tipo de industrias que han destrozado y que han cambiado los ciclos climáticos que tenía la Tierra en general. El mercado, pues que es buscar relación eficiente entre cliente y vendedor y un punto de equilibrio ideal para que la economía se sostenga de manera simple, buscando ganancias tanto para consumidores como para vendedores. Actualmente tenemos una cultura un poco egoísta, por así decirlo. Siempre buscamos un bien particular en vez de buscar el bien general. Es necesario que pues para el medio ambiente esta cultura cambie y las personas traten no simplemente de pensar en ellas mismas, sino también en pensar en general, pensar en las personas que yo tengo al lado. Ahora, el ambiente geopolítico, pues es evitar inconvenientes entre naciones, conciliando tratados, evitando la guerra y fomentando el empleo y la economía mundial, sin no hacia una nación particular. Entonces, pues hemos visto en la actualidad que siempre se oyen hablar de las naciones prioritarias, de las naciones del primer mundo, por así decirlo, pero jamás se les presta atención a las otras naciones. Es necesario y justo de que todos sean tratados como igual y que todos den un granito de arena pues para mejorar el planeta y el medio ambiente. Y por último tenemos los gremios industriales, que es llegar a acuerdos con respecto al manejo de los residuos tóxicos y contaminaciones y negociar con respecto a los protocolos ambientales, buscando no solo posponer la catástrofe, sino también evitarla, que se lleva muy de la mano con lo que ya habíamos dicho de economía azul, que la idea no es corregir problemas, sino tratar que estos nunca aparezcan, que estos jamás hayan existido. Listo, y ahora vamos a hablarles acerca de los clientes. Entonces tenemos las ciudades que su objetivo es proteger los recursos y espacios para contribuir al desarrollo sostenible. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues ya dijimos, inculcando una nueva cultura. Generaciones futuras. Hay que empezar a inculcar nuevos valores, nuevos sentimientos, todo yendo en pro a los recursos, viendo cómo hay que economizar las cosas de manera correcta para que no lleguemos a un punto en el que no tengamos nada. Y luego pues tenemos los compradores, que vendrían siendo adquirir y exigir bienes de consumo que no contaminen al medio ambiente, que es muy arraigado pues a lo de la cultura. A todo esto viene muy arraigado a lo de la cultura.
y es pensar en el medio ambiente y no pensar en uno mismo. Pues si voy a conseguir algo, lo más factible que sería para el planeta es, y para todas las personas, es que ese algo no sea algo contaminante, no sea algo que perjudique al medio ambiente, sino que por lo contrario sea un elemento fácilmente biodegradable para que pues su destrucción no afecte al planeta. Y listo, pues este fue el Catway sobre la economía azul, la conferencia que dijo el profesor Enrique Castellanos sobre lo del medio ambiente y los recursos que tenemos en el planeta actualmente. Y pues por último vamos a hablarles acerca de la pequeña conclusión que el grupo ha sacado. Bueno, ya generalizando todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, entonces pues ya así como de manera ya muy global, vamos a volver a recordar los tres problemas que vimos, los problemas principales que hemos encontrado, que son lo que nos hace falta es más políticas encargadas de proteger a las empresas y de restringirlas, por así decirlo, poner límites a que contribuyan con el debido proceso de recolección y pues y pues del planeta azul para que tenga un periodo de vida muchísimo más largo. ¿Cierto? Bueno, otro que tenemos que hacer es que las empresas produzcan de manera más eficiente. Así, pues toda la materia prima va a ser utilizada correctamente y va a ser utilizada pues varias veces el mismo proceso. Listo, otro que tenemos que hacer es lo que hablaba el compañero Diego, que era lo de poder hacer sin necesidad de traer de otras partes, sino con lo mismo que haya localmente, se pueden hacer muchas cosas, sino por ejemplo, como pasa lo del bambú, que él lo mencionó, que no hay necesidad de traerlo desde otras partes, sino coger desde el mismo sector donde haya, pues, ser como de otro modo, ser recursivos, lo que necesitamos. También notamos de que a nosotros nos hace falta como abrirnos más hacia las puertas que abre el planeta. Simplemente nos estamos restringiendo a, listo, hagamos esto porque pasa esto y ya. No estamos mirando de una manera amplia cómo poder hacer que todo el mundo contribuya hacia una misma causa que salvar el medio ambiente. Que es lo que, pues, como lo mencionaba antes, que todos estamos llegando a un punto crítico, entonces listo, que todos nos unamos y hagamos eso, porque si un país hace algo y el otro no, y el otro sí, y el otro no, pues entonces vamos a tener incongruencias y eso igual va a ocasionar daños en el medio ambiente y no se estaría haciendo nada. Otra cosa que es importante es mencionar lo que es el planeta verde, de volver a la Cali que es antes, de volver pues volver a los campos. No están diciendo de que, ay, bueno, volvamos toda esta ciudad agrícola y volvamos todos los países agrícolas porque necesitamos el medio ambiente. No, no es eso. Porque entonces no habría desarrollo y estaríamos antes retrocediéndonos a una era que lo fue hace mucho, por el que ya pasamos. Entonces no, es simplemente, listo, necesitamos, ya estamos muy industrializados, miremos a ver cómo podemos poner más industrias donde ya las hay, como ser más eficientes también en cuanto al sector, en cuanto a tierra, y no extendernos, no buscar extensiones, sino dejar lo que es agrícola, lo que es verde, dejarlo verde, y si es posible reducir un espacio donde ya esté civilizado, reducirlo otra vez a natural, pues sería bueno, y sería pues antes una contribución de salvar tierras. También lo que es el cultivo, también es muy importante. Em, pues así sea en sectores donde se pueda hacer, donde haya un espacio de tierra, pues cultivarlo, porque en cierta forma esto lo que hace es tratar de transformar lo que es el dióxido de carbono en oxígeno, que es también una de las fuentes de energía que necesitamos los seres humanos para tener una buena calidad de vida. También estamos viendo que muchas de estas cosas están causando el desempleo. Entonces mirar también cómo contribuir por medio de salvar la tierra, salvar el mundo, mirar a ver cómo se le puede dar empleo a estas personas que están en todo el mundo que están desempleadas. Listo, también podemos hablar de lo que es el mar. Se mencionaba de que, listo, transformar lo que es agua salada en agua dulce es muy difícil, es algo que cuesta mucho. Entonces, mirar a ver también cómo hacer que los ríos no se contaminen,
y también proteger lo que es el agua salada, pues proteger todas estas animales y todo esto que también lo hemos dejado a un lado, nos hemos dedicado a listo, sí, tenemos mucha agua salada y listo, contaminémosla porque pues esta sí la podemos cultivar, esta no es dulce, entonces esta sí la podemos contaminar, pero entonces no, la clase tampoco es eso. Y pues esto es más que todo lo que se trata pues nuestro CADWE, es como de una manera muy generalizada decir todas las problemáticas que le están pasando ahora en contra del medio ambiente y también en cierta forma dimos propuestas que se pueden hacer para ir en pro del medio ambiente. Entonces muchas gracias por todo y pues espero que esto sirva para de una forma u otra interiorizar y generar conciencia dentro de dentro de toda una comunidad. Gracias.